Esto es Círculos Infinitos. Yo soy Vidal Esteves. Hay encuentros que no se planean y aún así suceden en el momento exacto. Tal vez vas caminando rumbo al trabajo o regresando a casa. Tal vez estás en plena noche sin poder dormir o quizás el mundo sigue girando y solo necesitas un respiro. Sea como sea, gracias por estar aquí. Hoy quiero hablar de la disciplina sin autoestima. La disciplina suele celebrarse como una virtud limpia, fuerte, admirable. Se habla de constancia, de hábitos, de mentalidad inquebrantable. Pero hay una versión mucho menos romántica que casi nadie describe. La disciplina que existe cuando la autoestima no acompaña. No la disciplina del que se siente poderoso, sino la del que avanza sintiéndose pequeño. La del que cumple mientras duda. La del que sostiene responsabilidades grandes con una percepción interna muy reducida. Y esa combinación es más común de lo que parece. Puedes levantarte todos los días, cumplir objetivos, dirigir equipos, crear proyectos, producir resultados visibles y aún así sentir que no estás a la altura. No a la altura del cargo, no a la altura del estándar, no a la altura de la imagen que otros tienen de ti. Desde afuera pareces firme, pero dentro te sientes provisional. Como si estuvieras ocupando un lugar que en cualquier momento podría ser cuestionado. Cuando la autoestima es baja, la disciplina no desaparece necesariamente, a veces se intensifica, pero cambia su raíz. Ya no es una expresión de claridad interna, es una forma de compensación. Trabajas más, no solo porque quieres crecer, sino porque sientes que todavía no has demostrado lo suficiente como para merecer el espacio que ocupas. Te exiges más porque crees que si bajas el ritmo quedará expuesta a la inseguridad que intentas mantener bajo control. Y ahí empieza la tensión. Cada logro se vuelve frágil. No lo integras, lo analizas, no lo celebras, lo relativizas. Te dices que fue circunstancia, que fue suerte, que no fue para tanto. Pero cuando fallas, el error no es circunstancial, es definitivo. Es prueba, es confirmación de la narrativa interna que te acompaña desde hace años diciéndote que no eres suficiente. Entonces respondes con más disciplina, más horas, más presión, más control y no necesariamente más crecimiento. Porque cuando la disciplina nace del miedo a no ser suficiente, el miedo se convierte en el combustible y el miedo nunca dice, ya es suficiente. Siempre exige más validación, más evidencia, más resultados que puedan silenciar la duda. Pero la duda no se silencia con rendimiento externo si la narrativa interna permanece intacta. Ahí es donde el problema se vuelve estructural. Puedes estar creciendo objetivamente y seguir sintiéndote igual por dentro. Puedes estar en un nivel que antes parecía imposible y aún así seguir hablándote como si fueras el que apenas empieza. Tu realidad evoluciona, tu identidad no. Y esa desconexión genera desgaste emocional constante. Vivir así es vivir en evaluación permanente. Si produces, te toleras. Si fallas, te reduces. No hay estabilidad. No hay una base firme desde la cual moverte, solo una sensación de estar siempre a prueba. Y nadie puede sostener una vida entera sintiéndose examinado por su propia voz interna. Disciplina sin autoestima es eso.
Avanzar con una autoimagen que no se ha actualizado es construir sin permitirte habitar lo que construyes, es sostener responsabilidades sin aceptar que tu capacidad ya fue demostrada repetidas veces. Es crecer hacia afuera mientras te quedas pequeño hacia adentro. El problema no es que no tengas disciplina, el problema es que tu disciplina está intentando llenar un vacío que no se llena con logros. Si tu valor depende de tu rendimiento, tu valor será inestable. Y si es inestable, cada día será una lucha por mantenerlo a flote. La pregunta entonces no es cómo tener más disciplina. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puedes seguir construyendo desde una identidad que no se reconoce? Porque si cada meta es solo otro intento de sentirte válido, nunca terminarás de intentarlo. Siempre habrá otro nivel que alcanzar, otra comparación que ganar, otro estándar que cumplir. Y eso, francamente, cansa. Cansa. No por el esfuerzo físico, sino por la tensión psicológica, por la sensación constante de que todavía no es suficiente, de que todavía falta algo, de que todavía no puedes relajarte porque aún no has probado lo que crees que necesitas probar. Pero llega un momento en que tienes que mirar la evidencia sin filtros. Has sostenido cosas difíciles, has atravesado etapas complejas, has cumplido compromisos que antes te intimidaban. Esa constancia no fue accidente, esa capacidad no fue casualidad. La disciplina que has mostrado es real. Lo que no ha sido real es la forma en que la interpretas. Porque mientras sigas minimizando tu propio recorrido, seguirás viviendo como si estuvieras empezando, aunque ya hayas avanzado kilómetros. Autoestima no aparece mágicamente cuando alcanzas un nuevo objetivo. Aparece cuando decides dejar de negar la evidencia que ya existe. Cuando aceptas que tu disciplina no fue un acto aislado, sino un patrón repetido. Cuando reconoces que tu capacidad no está en discusión permanente. Y ese reconocimiento no te vuelve arrogante, te vuelve estable. Estable para fallar sin destruirte. Estable para lograr sin minimizarte. Estable para avanzar sin sentir que estás ocupando un espacio prestado. Disciplina sin autoestima puede impulsarte lejos, pero no puede darte paz. Porque la paz no viene del próximo logro, viene de reconciliarte con la imagen que tienes de ti. Mientras esa imagen siga congelada en una versión antigua, todo crecimiento externo se sentirá provisional. En algún punto te das cuenta de algo decisivo. Seguir sintiéndote pequeño en una vida que ya exige grandeza es una forma de resistencia. No resistencia al mundo, sino resistencia a actuar quién eres. Es más cómodo mantener la narrativa conocida, incluso si es limitante. Es más cómodo que asumir que ya no eres la versión insegura que te acompañó durante años. Pero si continúas actuando desde una identidad reducida, tu disciplina seguirá siendo defensa, no expresión. Seguirá siendo compensación, no coherencia. La transición ocurre cuando dejas de usar el rendimiento como argumento para justificar tu valor. Cuando comprendes que tu disciplina no está probando que mereces estar aquí, está demostrando que ya estás aquí. Y esa diferencia cambia la raíz desde la cual actúas. No desaparecen las dudas, no desaparecen los errores. Lo que desaparece
es la necesidad de convertir cada resultado en un veredicto sobre tu valor. Dejas de vivir bajo juicio constante, empiezas a actuar porque decidiste crecer, no porque necesitas demostrar algo. Y ahí la disciplina se transforma. Ya no es supervivencia sofisticada, es identidad consolidada. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de pelear contra la evidencia de tu propia capacidad. Dejas de reducirte para sentirte familiar, dejas de minimizar lo que has construido. Y cuando eso sucede, la tensión se afloja, la exigencia sigue, pero no como castigo, como elección. La verdadera madurez no es trabajar más duro, es aceptar que ya no puedes seguir usando la inseguridad como explicación permanente de tu vida. Porque llega un momento en que la disciplina deja de ser admirable si sigue naciendo del miedo. Llega un punto en que te das cuenta de que has sostenido demasiado como para seguir fingiendo que no eres capaz. Y aquí es donde se define absolutamente todo. Y sí, puedes seguir construyendo mientras te reduces por dentro. Puedes seguir logrando mientras te tratas como si fueras insuficiente. Nadie te va a detener. El mundo inclusive te va a aplaudir. Pero tú sabrás la verdad, que estás avanzando con una identidad vieja que ya no encaja con la realidad que has creado. Y eso tiene un costo. Porque si no actualizas la forma en que te miras, tu crecimiento se convierte en una carga. Empiezas a resentir lo que tú mismo construiste. Empiezas a sentir presión donde debería haber expansión. Empiezas a agotarte, no por el trabajo, sino por la narrativa que lo acompaña. Disciplina sin autoestima puede llevarte lejos, pero no puede sostenerte para siempre. Y si después de todo sigues diciéndote que no eres suficiente, entonces no es que te falte autoestima, es que te falta honestidad contigo mismo. Porque la evidencia está ahí, la has vivido, la has sudado, la has cargado y aún así sigues eligiendo una historia donde tú eres menos. Y esa historia no es inocente. Esa historia es la razón por la que te exiges hasta romperte. Esa historia es la razón por la que nada te sabe a victoria. Esa historia es la razón por la que cada logro se convierte en otro examen. No estás cansado de trabajar, estás cansado de tener que probar que mereces existir. Así que quédate con esto sin adornos. No es que tú no puedas, es que tú no te das permiso. Y mientras no te des permiso, vas a seguir construyendo una vida grande con un hombre pequeño adentro. Y esa es la forma más silenciosa de perder. Hasta la próxima.